Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Despelucados, despelucadas. Estamos en nuestro quinto, ¿no? Si no me equivoco, capítulo. Quinto capítulo, sí. Mi nombre Ah, es Marisol Marín y estoy con... Javier Enríquez, maestro espiritual. Dicen por ahí que maestro espiritual, Javier Enríquez y ya. un gran guía, un gran guía. Javier Enríquez, Ah, un gran guía. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de la Atlántida, vamos a hablar de... Seguiremos hablando un poquito de alienígenas, vamos a hablar de algunas cositas por ahí y vamos a ver cómo fluye la conversación. el Yo anterior sé que quedaron muchas capítulo. preguntas. Sí, es lo que iba a decir. El anterior capítulo ha levantado comentarios y está dándose, está subiendo, vamos, que está teniendo éxito. O sea que bueno, esperamos que este también os guste y hacemos lo que, pues eso, lo que mejor sabemos hacer, que es compartir desde pues la más sincera y honesta, ¿cómo lo podríamos llamar, Javier? Experiencia, ¿no? De cada uno. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Bueno, Javier, vamos a hablar de la Atlántida, los Atlantes, para La hacer así, civilización de Atlanta. eso es, para hacer un pequeño, para asentar un poco a la gente, te preguntaría, eh, ¿cómo sería, o sea, qué entendemos por la Atlántida o por los Atlantes? Ok, una manera en la que me ha servido de explicarle esto a las personas es épocas. O sea, ahorita estamos en una época y eso fue otra época. O sea, es tan sencillo decir como eso. Ahora estamos hablando de una época que fue hace aproximadamente 160.000 años. Entonces, claro, hace 160.000 años las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. Es más, eh, en, en la época actual, como hay un control hermético de la información y es adrede. O sea, parte de que haya tanto hermetismo es porque el borrón y cuenta nueva que se quiso hacer de la época de la Atlántida para acá era total. O sea, no, ¿cómo poner esto? El propósito o uno de los propósitos que estamos como humanos aquí, así como si nos hubiésemos reseteado en la evolución, es porque literalmente queremos probar desde cero. O sea, que quisimos el experimento humano resetearlo, ¿ok? Resetearlo. Y este no es el primer reseteo, este sería uno, dos, este sería el tercer reseteo de la experiencia humana. Porque lo que se está logrando con esta experiencia humana es crear dioses creadores conscientes, que eso es algo que tiene muchísimo valor para el universo, muchísimo. O sea, cuando hablamos de que aquí estamos en una escuela de creatividad es literal, esto es una escuela y aquí las personas se gradúan y las almas se gradúan a ser nuevos universos. O sea, es muchísimo. O sea, la magnitud de... Humanamente no logramos entender eso ahorita porque estamos en como estamos y vemos la dualidad y todo eso, sí. Pero los que se gradúan de esta dualidad salen y son maestros ascendidos y eso significa que pueden ser dioses en persona. O sea, dioses personificados. Eso tiene muchísimo valor. No sé cómo más afincarme en eso, pero bueno. La época de la Atlántida, ¿okay? Que así como lo llamamos nosotros más, los atlantes no se llamaban atlantes, sino si nosotros decidimos llamarlo así, porque sí estuvieron en lo que hoy en día se llama la Atlántida. O sea, era, vamos a decir, la cuna de esa civilización o de esa época estaba en el continente que está ahorita sumergido completamente, que antes estaba ahí, pues, en la parte, lo que sería la parte norte de África, pero muchísimo más al norte, como pegado hacia el Sudamérica. O sea, es como si entre Sudamérica y África hubiese existido un gran continente ahí y ya no existe. Ok, bueno, todo eso se sumergió y ya no está ahí. Entonces,
ahí es donde físicamente estaba. Entonces, que hoy en día románticamente lo llamemos los Atlantes porque tenemos el nombre del Océano Atlántico y así lo hemos querido llamar. No significa que ellos se llamaban a sí mismos así, pero no importa el nombre. Nos vamos a seguir refiriendo a ellos como Atlantes porque si no nos vamos a perder mucho aquí en nombres y en cosas que no vale la pena, etcétera. Ajá. ¿Preguntas, Arturito? Sí, sí, muchas. Tengo aquí un montón. ¿Qué vínculos compartimos con los atlantes? Ok, eran y seguirán siendo humanos, así como nosotros nos llamamos humanos, ellos eran humanos. Pueden haber rasgos genéticos diferentes, sí, pero siguen siendo humanos. O sea, las almas que estaban habitando la época atlántida son las mismas almas que están habitando en este proceso. Ojo, y dije algo muy importante ahí, las mismas almas. Sí. Ah, Mismas almas. qué bueno, Sí. qué bueno. Bueno, Sabremos de muchas de las personas que estamos aquí reencarnadas, en otras vidas hemos sido atlantes. si quieren ver el tiempo como una línea, sí, probablemente su alma en algún momento tuvo una experiencia física en la Atlántida. Tanto así que ahorita estamos muchos, y me incluyo dentro de esos muchos, de cierta forma tomando responsabilidad por cosas que ocurrieron en la época de Atlante y estamos de cierta manera neutralizando nuestra responsabilidad en eso. Ujú. Ese Así. ese sería como el vínculo espiritual, ¿no? O de alma. Mira, aquí si vamos a tocar solamente un poquito esto. Aquí comúnmente esto lo llaman karma, pero como el karma se ha malinterpretado tanto, a mí ya no me gusta llamar las cosas karma, porque la gente quiere que el karma es un castigo. El karma es una responsabilidad. ¿Okay? Si tú entras, ponte tú, te invitan a casa de un amigo a jugar y tú entras a casa de tu amigo y haces un desastre en esa casa, tienes la responsabilidad de ayudar a limpiar. Es tan sencillo como eso. O sea, no es un castigo, es una responsabilidad. Ok, aquí ocurrieron, y es la tercera vez que ocurre en este hermoso planeta, han ocurrido cosas devastadoras, y entonces como, aquí sí voy a hablar de raza, como raza humana, tenemos mucha responsabilidad en cosas que han pasado no solamente en este planeta, sino en esta galaxia, etcétera. Entonces, desde, digamos, estados de conciencia de mayor entendimiento de todas nuestras vidas y la magnitud de que eso implica, desde ese punto tomamos bueno, mira, vamos entonces a regresar a tercera dimensión y tomar una vida en donde a través de nuestra experiencia filtramos nuevamente la energía que transformamos hacia X y lo volvemos a poner en neutro. Ok, entonces eso se llama ser responsable, limpiar el desastre. Bueno, podríamos también llamarlo arreglar, ¿no? Arreglar un poco lo que en su momento no dejamos o dejamos un poco ahí empantanado. Ok, okay. ¿Te gusta esa definición? No tanto porque implica como que eso fue algo malo y no es algo malo, simplemente hay que ser responsable. O sea, querer que eso no haya ocurrido es un error. Que esas cosas hayan ocurrido es perfecto porque justamente el universo está y existe y seguirá existiendo para que tú crezcas. Entonces, o sea, no vamos a lamentar lo que ocurrió, sino uno aprende las cosas que ocurrieron y busca hacerlas mejor. Entonces, ahorita estamos en una oportunidad de hacerlas mejor. A mí, fíjate, me llamó mucho la atención porque yo no llegué a acabar la carrera de historia, pero ya en filosofía, cuando hablábamos de Platón, recuerdo que sí, había unos escritos de Platón donde hablaba de la Atlántida y de los atlantes. No sé si te suena eso. No me suena, pero me tiene todo el sentido porque es que, a ver, muchísimas personas que logran hacer, por ejemplo, regresiones tienen memoria de la época atlántida. O sea, nada más por ahí puedes sacarte una persona que se acuerda de todo y dice, ah, mira, mira, que hicimos esto, pasó esto, durante 1000 años conquistaron no sé qué, o sea, tuvieron época de oro, época de plata, luego época de bronce y luego o sea, hubo mucho. O sea,
la época Atlante duró aproximadamente unos 6.000 años y tuvieron una época dorada, pero con dorada, o sea, indescriptible, no se imagina, ni la película esa de Avatar que va a salir ahorita le va a poner lo bonito que era esa época dorada aquí en el planeta, o sea, una cosa de wow, o sea, Ahora te sí, voy a el contar. paraíso aquí, es que no tengo como más de decir que era el paraíso aquí, sí, Pues entonces, te comenté en el anterior capítulo que hicimos que hay una serie que se llama Stargate Atlantis y que eso que estás diciendo ahora, vamos, eso se ve en esa serie, que era una época muy, muy dorada, que tenían una tecnología alucinante y que se les veía bastante avanzados, no era la ¿no? tecnología, no, los Bueno, atlantes, vamos ajá, por... eh, eh, ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los atlantes? ¿Eran de carne y hueso? sí, claro, ¿Tenían un otra vez, cuerpo físico como humanos así nosotros? como tú estás ahorita en cuerpo físico humano, raza humana. Los atlantes son el resultado del segundo reseteo por causa de los mismos humanos anteriores a los atlantes, que fueron los lemurianos. Los lemurianos que sí llevaron la dualidad al extremo más denso imaginable, ¿ok? Y Sí. conquistaron galaxias y conquistaron toda vaina, ¿ok? Uno de los resultados de eso es que hubo un gran reseteo del planeta Tierra y lo que ese primer reseteo, digamos, no empezó de cero, sino empezó del 20%, por ponerlo así. Entonces, claro, cuando tú no haces una limpieza completa, sino nomás dejas el 20%, queda vestigios de muchas cosas. Entonces la civilización no tardó tanto en alcanzar ciertos avances tecnológicos. Ok. Eh, y bueno, los atlantes sí, sí es verdad, tuvieron avances tecnológicos, pero el mayor avance que tuvieron fue el avance del amor. Ah, Los sí. atlantes tuvieron su época dorada porque tuvieron la dicha de aprender a amar de tal manera en donde espiritualmente estaban muy evolucionados. Tanto así que la grandísima de la mayoría de los maestros ascendidos que hoy conocemos, como lo son Jesús, San Germán, etcétera, son un montón, todos alcanzaron su estado de ascensión en la época de la Atlántida, no en la época actual, porque eran una fábrica de ascender a través del amor. Una fábrica, así, taca, 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 y los sacaban en serie. Amor, 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 y salían maestros y maestras, y bueno, eso era wow. Esa fue la época dorada. No Qué era bueno. la tecnología es que una vez que tú llegas a ese estado espiritual en donde logras manejar los átomos con tu voluntad, la tecnología es ¿para qué? ¿Para qué necesitas la tecnología? Claro, claro, sí, 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 tiene mucho sentido. Entonces supongo que la función de ellos era la misma que tenemos nosotros ahora mismo, que es experimentar constantemente. Ok, sí, pudiéramos decir que sí. No veo cómo refutar eso. Pudiéramos ampliarlo un poquito, pero o sea, Es que me estoy acordando del el anterior vídeo que hablábamos de los reptilianos y que cuya función era sobre todo controlar, venían aquí a controlar, no pero es funciona su naturaleza, que es muy diferente. eso. Entonces, la naturaleza de los atlantes, ¿cuál sería? Es que sí, a ver, no hay diferencia otra vez, no hay una diferencia entre el Atlante y tú, porque yo estoy hablando desde el alma, yo no estoy hablando del cuerpo físico, el cuerpo físico puede haber sido del color que les diera la gana, pero yo estoy hablando del lo que habita el cuerpo físico. Lo que habita el cuerpo físico sigue siendo el mismo, o lo mismo. O sea, eran almas humanas y ahorita somos almas humanas. O sea, que a experimentar. Y luego Experimentar, sí. dentro de, claro, supongo y entiendo que dentro de cada experiencia, pues cada ser consigue unas determinadas cosas. Y en este caso, por lo que estás diciendo, ellos estuvieron muy avanzados en el amor. Sí, y entonces, eh, digamos, aquí sí puedo hablar de misiones, ¿ok? Y aquí fue donde se empezó a distorsionar el mensaje de amor.
habría, asimismo que había un mensaje de amor, había una inmadurez con el mensaje de amor. ¿Por qué? Porque creían que por hacer las cosas con amor, otras razas, ¿vale? Iban a tener el mismo resultado que ellos. Entonces se pusieron así como misionarios, se pusieron a hacer misiones por la galaxia y por etcétera y por otras galaxias, se fueron por todos lados como misionarios de amor, queriendo, con buenas intenciones, pero inmaduramente, queriendo interceder en la experiencia de otras razas. Entonces, ahí empezó entonces el error, porque claro, empezó el contraste de a dónde el amor es amor y a dónde es yo quiero controlar lo que esté pasando en otra civilización. Y se empezó a distorsionar la época dorada, entonces empezó un declive y hubo pues se rompió lo que era un acuerdo que había entre los atlantes, y entonces unos querían irse por un lado, otros por otro y otros por otro, y se fueron como dispersando. Y con todas esas separaciones, pues la sabiduría y todo lo que se había logrado en la época dorada fue decayendo, y entonces fueron cada vez más dependientes de la tecnología, porque ya no estaban logrando tener tantos maestros ascendidos, hasta el punto en donde ya dejaron de producir maestros ascendidos porque se pusieron flojos, porque nada más tenían el mensaje, más no acataban en los mensajes de amor, y se pusieron flojos con la tecnología, dependieron de la tecnología y hicieron una guerra, destruyeron todo y aquí estamos. Jolín. O sea que avanzaron un montón y luego Y no, sí, no avanzaron un montón y vieron. los últimos 1000 años fueron desastrosos. Y bueno, hicieron una guerra espantosa que estamos todavía viendo las cicatrices de esa guerra, que son el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es un resultado físico que todavía queda de la guerra devastadora que hicieron en la superficie del planeta, al punto ¿Verdad? en donde otra vez tuvo que interceder seres celestes que no son ni humanos ni no humanos, son seres celestes, ya quieran llamarlos como lo quieran llamar, y tuvieron que otra vez interceder a nombre del planeta, pues este planeta es un ser, y el planeta dijo, mira, o interceden o voy a tener que sacudirme a A todo. todo. Sí, pero ese todo entonces involucra a todo el esfuerzo que se ha hecho en tener una biodiversidad en la superficie del planeta, se iba a resetear también, y no era la idea. Entonces, este ser celeste se volvió a aparecer, así como lo hizo en la época de los lemurianos. Le dije, mira, eh, el planeta hasta aquí aguanta esa, y hace así, borrón y cuenta nueva y ya, y listo. Qué bueno. Vamos, o sea, eran unos predicadores total. Madre Sí, mía, pero a ver, liaron parda. conoces a esos predicadores, ¿no? Tienen muy buenas intenciones, pero se van con su ego transformando y dejan ser predicadores de amor y se transforman en predicadores de control. De control. Porque no ven la cola de paja con la que van dejando sus buenas intenciones de querer controlar a los demás. Jo, pero qué bonito es, Javier, ver esto, así con perspectiva. Y es verdad, que todos los seres, yo creo que todas las razas, todo lo que ha existido aquí, en el fondo hemos hecho eso, todos, ¿no? Con nuestra mejor intención, intentar que otros vean la vida a nuestra forma, sin respetar el proceso que tiene cada uno. Entonces, en este último reseteo, sí hubo un acuerdo galáctico, aquí sí vamos a hablar aquí de alienígenas y todo, hubo un acuerdo Me encanta. importante, Y y hablar. en donde pues seres bastante avanzados están de cierta forma custodiando de que aquí no haya una interferencia extrema de lo que está ocurriendo acá. Entonces, por ejemplo, la tecnología ya existe, o sea, pero no se le presenta a la civilización hasta que estén suficientemente maduros para acoplarse al entendimiento de esa tecnología, cosas así. Como no le van a dar, así como sucedió con la Atlántida, que
empezaron como orangutanes con metralletas. Bueno, no quieren volver a empezar con orangutanes con metralletas porque no sirve para nada, porque se vuelven locos al final. Entonces aquí empezamos de cero. O sea, aquí hubo un reseteo de verdad de la raza humana y tuvimos que volver a evolucionar. O sea, nos llevamos hasta la época prehistórica de neandertales que no sabíamos ni siquiera prender el fuego. O sea, hasta ahí porque quisimos hacerlo desde cero. Y así empezó. Es que cuando hablamos de reseteo, es como cuando reseteamos un ordenador, fuera programa, Sí. fuera memoria, fuera todo. Mira, De cero. señores, lo que Qué llaman bueno. ADN, eso es un código de programación. Y me da mucha risa porque ahorita estoy estudiando ciberseguridad y me da muchísima risa ver, de verdad, yo no sabía nada de coding ni nada de eso, pero es tal cual. O sea, es tal cual como se codifica el ADN, así como se codifica un programa y una app y un ordenador, es la misma vaina. Obviamente que estamos hablando de cosas mucho más complejas, pero el principio es lo mismo. Y sí, se hace un reset del sistema físico y entonces empezamos de cero a ver qué se crea desde ahí, desde el principio, a ver qué logramos hacer diferente. Y si No estamos son- haciendo cosas bastante diferentes, a pesar de que nos venden los medios de comunicación de que vamos mal, vamos muchísimo mejor que en otra época. Madre mía, somos ordenadores. Total, ¿eh? No, no lo vean con que son ordenadores. Véanlo con que su ADN está cumpliendo la función de organizar de cierta forma algo que por naturaleza no tiene una forma. O sea, ustedes, su alma no tiene una forma y entonces para darse forma a sí misma, codificaron una forma, pues. Y la forma es su ADN. Jo, qué Es lo que bueno, le da instrucciones a los átomos de cómo comportarse. qué bueno, me encanta. Javier, ¿qué costumbres tenían los atlantes? Voy a decir algo aquí y me van a caer encima, estoy seguro. Los atlantes estaban regidos por el sexo femenino y una, ¿cómo poner esto? Una de las razones por qué ahorita las cosas están como están es porque cuando las mujeres, y hablo de todas las mujeres, eh, vieron como inferior a los masculinos, los esclavizaron en la época de los Atlantes y eso fue una de las grandes debacles de la Atlántida. O sea, que eso sería una consecuencia de por qué ahora las cosas fueron así, al revés. No, ahorita no está, bueno, no considero que ahorita estén al revés, pero es posible que eh, muchas almas atlantes quieran experimentar el lado opuesto de las cosas que hicieron en ese momento. Ostras, Y vale. entonces se prestan a experiencias como las que sí existen en este momento. Hay muchísimas experiencias en donde a la mujer se le esclaviza. No estoy Ok. diciendo ni que se lo merezcan ni nada, No, eso no, no. jamás, no, nada de eso. Yo aquí lo que No. estoy diciendo es que en la época del Atlante, las que tenían más telepatía, más poderes psíquicos, mayor facilidad de un montón de cosas que tienen que ver con todo ese tema, pues eran el lado femenino, el lado masculino estaba más hecho para las cosas físicas y se les utilizaba para eso, para construir cosas físicas y los líderes eran todos femeninos. Era un matriarcado en toda regla. Era un matriarcado, pero como todo lo que te puedes imaginar. Era un rematriarcado. Rematriarcado, sí, sí. Vale, te he escuchado decir antes que los lemurianos fueron antes. Sí, fueron bastante antes. O sea, aquí sí estamos hablando de millones de años atrás. ¿Cómo sería esa secuencia hasta donde tú puedas Mira, ordenar? el planeta original, o sea, el planeta, lo que llamamos planeta Tierra, originalmente estaba en quinta dimensión, ¿ok? Estaba custodiado la biodiversidad de la superficie por una raza que se llamaba la civilización de Mu, MU, así mismo, civilización de Mu, y estamos hablando de una raza de séptima dimensión, octava dimensión, novena dimensión. Ellos siguen estando aquí, pero están dentro de la Tierra, pero están en la superficie y se mantienen
en la parte interna, ¿ok? Ellos siguen existiendo, siguen estando ahí. Ellos son los custodios de la biodiversidad, ojo, no de la vida, no, de la biodiversidad. Les da mierda que se mueran razas, que se extingan, esa no les sabe a cazar. A ellos lo que les importa es que exista biodiversidad, y aquí en la superficie tenemos muchísima, comparada con otros planetas, muchísima. Ok. En esa época la época de Mu, surge entonces el plan de crear un escenario en donde la experiencia de Dios madure desde la dualidad hacia un estado de ascendido, ¿ok? Y entonces se hizo el primer ensayo, empieza entonces la civilización de Lemuria en la superficie, y estaban siendo instruidos directamente por lo que sería la civilización de Mu, que los Mu no son ni humanos ni inhumanos, es otra cosa, y de verdad que es muy complejo hablar de lo que son, porque es que son entes, no son seres, son entes, porque no viven fuera del tiempo, es algo... Por eso es que son seres de octava y novena dimensión, y son cosas que humanamente nos cuesta mucho comprender. Ok. Estos entes eran los maestros de la primera civilización, que fueron los lemurianos. Ok. Cuando ya recibieron todos los regalos que se les podía dar para experimentar la dualidad, ok, la civilización de Mu se va a la parte interna del planeta y queda la superficie completamente para los lemurianos. ¿Ok? Los lemurianos entonces ocurre que después de unos varios miles de años se aburren, literal, se aburrieron, y empezaron entonces a buscar cosas para entretenerse más. Y entonces empezaron a contactar a otras dimensiones y a seres de otras dimensiones para ver si se inspiraban en cosas diferentes, pues. Porque la dualidad era como muy pequeña, o sea, era una dualidad de muy poco contraste. Y entonces hubo un momento en donde hicieron contacto con los luciferinos, que los luciferinos sí vienen, en la palabra luciferina está inspirada en que eran los malucones, sí, ok, los malucones hicieron contacto con los verdaderos malucones, los malucones. Aquí estamos hablando estos serían los jefes de los jefes de los jefes de los reptilianos. Así te lo voy a poner para que se entienda un poquito más. Los luciferinos, que son entes, no seres, sino son entes de la densidad más densa de la quinta dimensión, no de la cuarta, de la quinta dimensión, o sea, del polo más opuesto de la quinta dimensión, están estos entes, ¿ok? Luciferinos, que les vendieron la idea de empezar a crear sistemas de entretenimiento y de control, ¿ok? Aquí entonces empiezan los lemurianos a utilizar sus altas capacidades de inteligencia y de todo para ir recreando ese sistema cada vez a mayor magnitud. En cuestión de pocos cientos de años ya tenían conquistada toda esta galaxia. Pocos cientos de años, toda esta galaxia, y fueron expandiéndose durante millones de años por todos lados. ¿Ok? Hicieron muchísimo desastre. Y ocurrió entonces, después de muchos millones de años, ocurrió que aquí en el planeta Tierra, pues, el porcentaje de biodiversidad empezó a bajar porque ya estaban, pues, consumiendo demasiado la superficie de la Tierra, y entonces tuvieron que interceder la civilización de Mu y les dieron el primer aviso a los lemurianos. Le dijeron: vale, se están divirtiendo bastante, pero el acuerdo con el planeta Tierra es que no puede bajar de X, ¿ok? Y están a punto de llegar a X. Si llegan a X, va a aparecer aquí un ente, que es un ente muy por encima de lo que se pueden imaginar en cuestiones de capacidad y de poder, y ese ente va a hacer lo que tenga que hacer para frenar el deterioro de la biodiversidad y volver al planeta Tierra a su camino de biodiversidad, ¿ok? Los lemurianos le hicieron caso omiso a eso, siguieron lo que siguieron, se presentó este ente, hizo y los volvió a todos ñoña, todo desapareció, todo lo que tuviese que ver
con los lemurianos aquí en el planeta Tierra? Simplemente dejó de existir, o sea, no es que se destruyó, no. Dejó de existir en el mundo material, ¿ok? Aviso de lo que pasó aquí en la Tierra, pues voló por toda la galaxia y por muchísimas otras galaxias de que el planeta Tierra había ocurrido lo que ocurrió, y entonces los lemurianos como raza dijeron, ay, no podemos seguir en estas, porque si seguimos en esta, ese ente nos va a hacer así y nos va a... Ok, ok. Entonces recapacitaron mucho como civilización y entonces se dividieron bastante. Lo que sería el imperio lemuriano cayó prácticamente inmediatamente. Y ese imperio lemuriano salieron muchas civilizaciones diferentes, muchísimas. Aquí estamos hablando de los pleiadianos, arcturianos, un montón de esos que, voy a decir una palabrota, muchos de esos que terminan en ano, vienen, vienen de esos, de los lemurianos, ¿ok? Y por ahí, por eso terminan en ese ano, porque están inspirados en los lemurianos, pues. Y muchísimo, estamos hablando de miles y miles de civilizaciones vienen de eso. Y están regados por el cosmos, están regados por ahí. Eventualmente, aquí en el planeta Tierra, regresaron, ¿ok? Uno no me acuerdo exactamente cuál en este momento, pero regresó una de estas civilizaciones al planeta Tierra, conversó con los entes de Mu y dijeron, bueno, mira, vamos a volver a hacer el intento, vamos a hacerlo mejor, vamos a poner, estas son las nuevas reglas del juego y tal, ok, vale, buenísimo, se volvió a empezar, pero resulta que ya la influencia luciferina ya no estaba nada más en los humanos, ya habían muchas otras razas que habían sido influenciados por estos entes luciferinos, y entonces aparecieron los draconianos, los reptilianos, los grises, un montón de otras razas, que entonces, Wow. claro, ya los luciferinos no necesitaban directamente influenciar, sino ya tenían literalmente a un ejército para interferir en la tercera dimensión. Y entonces, bueno, sí, parte del el declive que hubo de la Atlántida fue que ya cuando se dieron cuenta de que en la Tierra otra vez se estaba haciendo eso, empezaron a enviar emisarios a tentar con promesas y nuevamente con cosas, ay, bueno, pero mira, si haces esto y esto, pudieses tener a 1000 personas trabajando para ti. Y empezaron otra vez a tentar a las personas con cosas como esas, que son cosas ridículas, pero se dejaron tentar. Y bueno, el mensaje de amor se distorsionó. El mensaje de amor pasó de amar a todos a amar solo a los que piensan como yo. Y así y se transformó en religión. Y ustedes saben ya el cuento de lo que hacen las religiones, porque lo estamos viviendo, pues. Sí, control y control. Pero Control, qué control. qué pasada de historia que acabas de contar. Me ha encantado. Me ha Mira, encantado. te acabo de resumir millones de años en pocos minutos. No, pero es justo lo que yo necesitaba para poner orden mental. Ya está. Porque imagino que, claro, luego los detalles y todo lo que pasó ahí, pues tiene que ser alucinante. Pero venga, vamos a volver uy, a los pleiadianos iba a decir, ya estoy a los atlantes, es que son tantas razas que al final. Una de las causas entonces por las que desaparecieron en el fondo es la misma, ¿no? Para todas estas razas, y es que al final la lían. Al final la ligan, y como hay que conservar lo que la biodiversidad de la superficie, pues pasa lo que tiene que pasar y aquí estamos. Mira, Javier, has dicho, y es una cosa que tenía aquí preguntada porque yo tenía curiosidad, has dicho que Mu está en el centro de la Tierra, y es verdad que yo he escuchado mm, como rumores, historias de que en el centro de la Tierra hay una civilización o hay seres muy avanzados que están ahí. Muy avanzado es una palabra muy corta. Otra vez, estos son seres que ya no son seres, son entes. Es que la palabra ser habla de un individuo.
Un ente es un conglomerado. Un ente es, digamos, es un alma que ya no se necesita ver a sí misma en diferentes partes, sino que se percibe a sí mismo como un todo. Un ente es algo, Que no se puede ni explicar. capaz alguien con más léxico en vocabulario lo logra explicar, pero es como buscar ser, imagínate, nosotros aquí estamos siendo una gota dentro del mar. Ok, un ente es el mar. O sea, un Mar. ente es un mar de ser, no es una gota, es un mar. Entonces, eso, buscar comprender qué hacen, qué son, es irrisorio. O sea, de verdad. El tiempo es inexistente, las cosas que les puedan interesar para nosotros se salen de nuestra capacidad de imaginarlo ni siquiera. Qué pasado. O sea, que están ahí controlando esa No, no están biodiversidad. controlando, están custodiando. No Custodiando, están perdón. controlando. Hay muchísima diferencia entre controlar y custodiar. Custodiar es que no puede bajar de un mínimo. Y no sé cuál es el mínimo. No estoy enterado, de verdad. Tampoco he sido tan curioso como para enterarme. Yo sí les puedo decir que si se salen en el astral, pueden irse al centro de la Tierra y los van a ver y amigablemente van a interactuar con ustedes. O sea, Ah, no, son pero sumamente amigables, no tienen nada que perder ni nada que ganar. Otra vez, o sea, su naturaleza es una naturaleza amorosa, amorosa y abierta, y están ahí para custodiar, y por su naturaleza son como, ¿cómo poner esto? Como niñeras nodrices, no sé cómo ponerlo. O sea, te van a ver como un niñito, a pesar de que tú te le puedes acercar como un viejo, te van a ver como un niñito y te van a tratar como si fueses un infante, porque a los ojos de ese ente tú eres un microorganismo, así mismo. Y te van a tratar con muchísimo cariño, con dulzura, con cuidado, pero te van a tratar como un bebecito. O sea, eso, espero que eso no los ofenda a los que se vayan a interactuar con ellos. Te van a tratar como, bueno, sí, como un bebé. bueno, no creo que se ofenda a nadie. Vamos, es muy tierno lo que estás diciendo. Bueno, hay alguno por ahí que tendrá su ego. Siempre hay No, algún yo rebotero que se... tengo 40 años estudiando filosofía, me tienen que respetar, bla, bla, bla. Madre mía, yo, cuanta más información tengo, es que más me di cuenta que de lo poco que sé, de lo que me queda por saber y de lo que tengo que fluir y dejar de pensar tanto en saber, en entender, en... Fíjate que no estoy de acuerdo contigo, Marisol, porque a ver, ¿qué de toda esta información va a mejorar tu calidad de vida el día de mañana? O sea, ¿qué de esto, déjame formularlo de otra manera, que tú Hombre, sepas todo esto va a hacer que tú te molestes menos? ¿Que tú sepas todo esto va a hacer que tú reacciones con menos rabia? O no. sea, esta información está y pudiese ser útil, pero no va a ser útil hasta que nosotros, como raza, maduremos. No sirve de nada, no sirve de nada saber que existen alienígenas, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el día de mañana pasa un motorizado y tú te molestas con el motorizado y estás demostrando que no tienes la madurez para interactuar. Por Porque ese todo, simple... todo lo que nos cuentas, lo que aprendemos, está muy bien saberlo, pero hay que llegar a integrarlo. Yo siempre digo eso. Y hasta que no se integra, pero a mí, por ejemplo, me sirve saber todo esto porque entiendo que en el fondo al final todas las civilizaciones la cagamos, hablando así, y te sirve un poco para entender o por lo menos intentar hacer las cosas distintas, hacer mejor las cosas. Aquí yo aprovecharía de decirles, bueno, mira, que siempre hablan muy bien de los pleyadianos y tal. Mira, los pleyadianos o sea, no son ni buenos ni malos, tienen sus propios intereses. Los intereses en este momento de los pleyadianos es que se consiguieron, espiritualmente hablando, se consiguieron con que no van a avanzar hasta que la responsabilidad de lo que ocurrió en la época de la Atlántida sea, digamos, saldada esa cuenta. O sea, tienen una cuenta que saldar, pero la manera de saldar la cuenta no es viniendo aquí diciéndonos qué hacer, ¿no? Es teniendo los ovarios para venir y encarnar aquí desde esta perspectiva y entonces con esta dualidad hacer experiencias de amor, desde esta dualidad. No es desde los Pléyades,
mandando mensajeros. No, no, esa no es la manera. La manera es entrando en la reencarnación aquí de este físico aquí. Y eso es lo que los que lo están haciendo bien, están haciendo. Los que lo siguen haciendo mal, que son justamente esos pleiadianos que andan buscando interferir y mandar mensajitos y no sé qué, eso no están haciendo un coño. Están queriendo delegar la responsabilidad porque creen que mandándole un mensajito a un canal, a una cosa, entonces, no, ya les estoy dando un mensaje de amor. No, hijo mío, así no vas a, tu responsabilidad individual no lo vas a sanar así. Si tú tienes un mono, tienes que pagar tu mono. Tan sencillo como eso. Tu deuda es tuya, no es de más nadie. Ni te la manda nadie, simplemente eres tú como ser que quieres hacer las cosas mejor. Correcto. Bien, he acertado. Cuando me dice Javier correcto, digo bien, lo he, lo he entendido bien. Javier, y hablando, siguiendo hablando de los atlantes, religión y demás, ¿ellos tenían? ¿Creían también en algo? A ver, es que aquí vamos a discrepar un poco en muchas cosas. ¿Qué es la religión? ¿Qué es creer en algo? ¿En algo, en algo que a lo que pertenecemos? ¿Que hay algo más? ¿O tenían también esta amnesia que tenemos todos? Ahí está la cosa. La civilización de la Atlántida no tenía lo que llamas tú la amnesia, que se nos olvidan muchas cosas. Ellos encarnaban en el cuerpo físico sabiendo exactamente de dónde venían, de lo que son y con todas las aptitudes de cuarta dimensión, de quinta dimensión, etcétera, que tienen. O sea, no. Entonces tenían una religión, no como nosotros llamamos religión, porque nosotros aquí utilizamos la religión para buscar comprender aquello que olvidamos que existe, que es, por ejemplo, la vida después de la muerte y todas esas cosas. No, 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 no de esa manera. Venían ya con las cositas integradas. En su gran parte. ¿Y por qué nosotros no? Y porque sí. No sé, pues yo me quiero acordar de cosas y no me acuerdo. Ajá, pero hay o sea, a ver, ¿cómo fueses tú Marisol si estás diciendo que no quisiera ser Marisol? No, no es que no quiera ser Marisol, es que me gustaría tener el conocimiento, por ejemplo, que tienes tú. Y es perfecto justamente que Marisol quiera tener ese conocimiento porque te lo olvidaste. Entonces estás perfecto, eres tú. ¿Ves? Es una paradoja. O sea, es perfecto que tú digas que no sabes algo y entonces yo aquí entro y te digo, no es que no lo sabes, es que no lo estás queriendo ver adentro de ti, sigues buscando afuera. Todo Y esto está fíjate dentro que tuyo. en el fondo, todo lo que estás diciendo, hay algo dentro de mí que dice, es que tiene toda la razón del mundo. No Es haces como el si esta trabajo que información te hiciera clic, ¿no? Es como si se encajara con algo. Bueno, ese algo es tu intuición que te está diciendo sí, 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 y sí, agacho las sí. orejas y la cabeza y digo, es que, o sea, me rindo, es que es así. No hay más truco ni cartón. Todas las respuestas están dentro y tenemos que aprender a buscarlas. Ok, pero entonces, ¿cómo experimentas el recordarte si ya todo lo sabes? Claro. Pero claro, me dices esto y pienso, si ellos también lo sabían todo, ¿qué estaban Nunca dije experimentando? todo, dije gran parte. Parte, Dije gran parte, nunca dije todo. porque entonces entiendo que ellos tenían su trabajo hecho, ¿Cuál trabajo? ¿no? ¿A qué te refieres con su trabajo hecho? Pues a entender que, pues, a inspeccionar, a ese trabajo de introspección, de conexión, ¿Te acuerdas cuando tampoco. te dije un mono con metralletas? Ok, bueno, imagínate un niñito de 5 años inmaduro que cuando tiene una rabieta puede mandar una roca de 5 toneladas volando a 700 kilómetros por hora y estamparse contra una pared. Ya, Mono con metralletas. ya. Ay, madre, qué Ay, de cositas. madre. Ok, Ay, madre, qué de cositas. ok. Cuando yo hablo de que tenían recuerdos de muchas cosas, es que encarnaban desde la quinta dimensión, pero ya lo que está después de quinta dimensión se les pierde. ¿Ok? Acuérdate que el alma no tiene un principio ni un final. El alma viene emanada del espíritu y de la fuente. Entonces,
lo que es séptima dimensión, octava dimensión, novena, etcétera, todas esas cosas que son intangibles para los seres, porque los seres todavía se están viendo a través de la forma, ya no son intangibles para los entes, porque los entes ya no se están viendo a través de la forma. Todo lo que está por encima de quinta dimensión se les escapaba también de su conocimiento. Ujú. Jo, Entonces ¿qué pasa? tenían muchísimas capacidades dimensionales de cuarta, de quinta, de viaje en el tiempo, viaje en el... Ok, pero hasta ahí. Todo lo demás, eso no es todo. Eso tenían, a comparación con cómo estamos nosotros ahorita, gozaban de muchísimo más conocimiento, sí. Pero ¿sabes qué gozamos la civilización de ahorita? De muchísima más madurez. Muchísima más madurez. Porque no es lo mismo hacer una guerra, ok, con espadas durante 500 años, que hacer guerras con armas de plasma. No es lo mismo, de verdad, no son las mismas magnitudes. Y a pesar de que para nosotros parezcan devastadoras, y hoy en día ya estamos utilizando balas y todo eso, y nos parecen devastadoras, señores, eso es jugar canicas comparado con lo que hacían estas personas y los humanos en la época de la Lemuria y la Atlántida, eran jugar con canicas. Entonces, claro, la madurez, por ejemplo, se habla mucho de a dónde han alcanzado los países como los escandinavos, Noruega, Finlandia. Sí, bueno, pero están viendo cómo es ahorita el país. Pero miren la historia de los últimos 900 años de esos países. La madurez que llegaron, la llegaron porque se cayeron a coñazo de verdad, o de una manera muy violenta durante mucho tiempo. Y entonces ahorita son lo que son porque maduraron. Entonces, si tú ahorita a esa cultura escandinavia le das más y más poder, ¿sí? Probablemente traten a ese poder con respeto y con responsabilidad. Probablemente. No estoy diciendo, no voy a poner la mano en el fuego todavía, pero probablemente lo hagan de mejor manera. Entonces, si lo estamos haciendo muchísimo mejor. Sí, pues mira, lo estamos haciendo mucho mejor. Eso me alivia. Eso me alivia que no nos reseten. Por favor, hacer las cosas bien, que no nos reseten. Ya sé lo que vas a decir. ¿Y qué tiene de malo que nos volvieran a resetear? Si Ni eso que es tú lo fueras que... a desaparecer, lo que se resetea es el cuerpo físico, pero tu alma sigue continuando, eso es irresetable. O sea, déjame ponértelo así, tu alma es el ente supremo. El jefazo. Somos los hijos Y tu del... espíritu sería el jefe del ente. Pues Javier, mira, la verdad es que tenía muchas preguntas, pero en realidad eran preguntas porque no entendía, ¿no? Lo que entiendo ahora. Eran como eran de carne y hueso, tenían vicios, pues claro que tendrían seguro como nosotros, enfermaban, se curaban. Si eran personas de carne y hueso, pues imagino que todo esto que pasa en el cuerpo físico también les pasaba a ellos. No, la enfermedad como la estamos viviendo aquí no la se vivía allá. Es más, el promedio de vida o en longitud en la época de la Atlántida era unos 500 años. ¡Hola! Eso era lo normal, o sea, llegar a 500 años en vida física, ¿ok? Pero entonces, fíjate tú la cantidad de cosas que puede haber experimentado una persona que llega hasta 500 años. Eh, las probabilidades de que esa persona antes de llegar a los 500 años en madurez ascienda eran muy altas. ¿Entonces no envejecían? No, sí envejecían, pero mucho más lento, muchísimo Ah, más lento. Más cosas como la enfermedad y todo eso son experiencias que estamos teniendo ahorita porque es una manera más de acelerar la madurez. wow, qué bueno. Me Sí, encanta. obviamente que no nos gusta estar enfermos, pero la enfermedad nos brinda la oportunidad de tener más todavía drástica Prisa, la experiencia de dualidad. Entonces, prisa. más presión. Qué bueno, Javier. Me encanta el conocimiento que nos brindas a todos y estoy segura que toda la gente que hay aquí está como yo, con los ojos abiertos. No tengo ninguna pregunta más porque es que yo creo que pregunte la gente que si se queda con alguna pregunta por ahí o si tú quieres añadir algo así característico. Mira, entiendo que todo esto es muy entretenido, ¿sabe? Llama mucho a curiosear.
buenísimo. Dedíquenle tiempo a su curiosidad, pero por favor, dedíquenle tiempo a crecer emocionalmente, a crecer como personas, a tener integridad, a quererse cada día más. Denle importancia a eso y todo lo demás viene solo. O sea, en serio. Sí, yo eso también lo creo firmemente, que el trabajo está en uno y que cuando lo haces, y no sé si acabará en algún momento el trabajarse a uno mismo, creo que eso es como infinito y cambia todo lo de fuera. Cuando tú haces lo de dentro, empieza a cambiar lo de fuera. Javier, gran mensaje, gran vídeo, gran conocimiento, gran amigo. Es que de verdad estoy encantada aquí contigo. Gracias, Me encanta todo lo que hablamos hoy. Está bueno. es muy bonito. La próxima vez que vean La Guerra de las Galaxias, véanlo más como un documental. Qué bueno. Sí, porque es verdad Pero las que primeras, las últimas han sido malísimas, las últimas distorsionadas completamente. Las primeras sí están mucho más acertadas de cómo funciona esta galaxia. qué No la bueno. parte del bien y el mal, no, hablo de la parte física de cómo existen, coño, si existe un senado gigantesco en el medio de esta galaxia que digamos, de cierta manera controla las cosas que ocurren en esta galaxia. Es decir, si andan por ahí echando vaina. Qué bueno. Javier, muchísimas gracias. Recordar a la gente que si le gusta que le dé a like, que se Por favor, suscriba, suscríbanse. que sigan a Javier, por favor, que tiene una comunidad preciosa. Sigan a Enseña, Marisol, que tiene una comunidad divertidísima que me encanta. pero tú haces un trabajo muy bonito y tienes un grupo de gente que ayudas a la gente a meditar. Y eso es fantástico y necesario. O sea, que seguirle. Javier, guía espiritual. Se pone colorado, pero tiene que saberlo más gente lo que haces. Que Gracias. reviente. El canal. Que reviente. Gracias a todos y nos Mi vemos en gente el bella, siguiente. un gran abrazo, los quiero mucho. Chao, chao. Chao.